en serio? Muy buenos días, mi nombre es Isabel Mato Hernández, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Playa Car. El tema que le voy a hablar es acerca de la corrupción de los funcionarios públicos. Como primer punto, puedo definir que la corrupción es como hereditaria, autoinmune de cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores. No reconoce fronteras de ningún tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional. A veces suele pasar más en los funcionarios públicos y vemos los hechos, pero no hacemos nada, se omite, no se sanciona y se dejan como si no pasara. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango, al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y entre otros organismos. En el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el artículo 7, hablamos de lo que es la costumbre, que es una norma jurídica general únicamente cuando la ley expresamente remite en ella. Lo puedo entender como que la costumbre es permitida siempre y cuando no vaya contrario a la moral ni el orden público y que resulte probada, pues se hizo parte de la costumbre la corrupción, donde se pudiera ser sancionada al grado de que llegara a ser delitos graves, y si no, solo es parte de una costumbre que por medio de ellos se obtiene beneficio para ser visto como un medio de solución más viable sin tardío de tiempos ni peros. Entre los factores de carácter jurídico que favorecen las prácticas de corrupción destacan la falta de una regulación específica en la materia, el incumplimiento de las leyes inexistentes, leyes poco claras que permiten interpretaciones y discrecionalidad del funcionario público, del juzgador, que las aplica en el proceso judicial, falta de oportunidad de la sanción penal, legislación penal incompleta y obsoleta. Los abusos policiales tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder, y operan muchas veces más en el servicio de intereses políticos. No es una novedad que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra fracturada, tampoco lo es el gran distanciamiento que existe. Los ciudadanos desconfían de la policía, muchos las consideran corrupta, poco preparada y abusiva, que ha existido en el olvido institucional por así servir a los fines del poder público. En la práctica se puede observar que los miembros de las instituciones de policía históricamente han recibido una información improvisada e insuficiente. Rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de las instituciones y en las construcciones de relaciones sociales, capaces de resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica. Las prácticas policiales se derivan en abusos, tienen en su origen una estructura jerárquica que, por ejemplo, en México, los mandos policiales son seleccionados principalmente por su cercanía con el jefe político, sea presidente municipal, de una entidad o del propio país. Como consecuencia de la referida reforma constitucional a nivel nacional, se emitió que la Ley General de Sistema Nacional de Anticorrupción, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, asimismo, en el estado de Quintana Roo se emitió la Ley de la Anticorrupción, la cual fue publicada el 19 de julio del 2017, tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionario del Sistema Nacional de Anticorrupción, mientras que la segunda establecen las bases de coordinación entre los entes públicos del Estado de Quintana Roo para el funcionario del Sistema Estatal de Anticorrupción previsto en el artículo 161 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. A través de este Sistema Nacional de Anticorrupción, se establecen los primeros bases generales políticas y públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competente, prevención y detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Conforme a lo anterior, por el cumplimiento de su objeto
y para su adecuado funcionamiento, los órganos del Sistema Nacional de Anticorrupción implementan herramientas y además instrumentos que sean adecuadas para la prevención, detección, control, investigación, sanción y disuasión al combate de la corrupción. En el artículo 9, la Ley de Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en la fracción 17, le otorga al comité, al coordinador estatal, las facultades para disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes, la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones contenidas en los sistemas que se conecten con el sistema local de información. En el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona de las responsabilidades que aluden lo que son los servidores públicos, como dice que los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que de esta Constitución otorga autonomía, son responsables por los actos y omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. En el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también habla que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado serán sancionados conforme a los siguientes. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos, señalándose en el mismo precepto cuando el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho y servicio que se ofrece. Se aplican las sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos y omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o omisiones. Y en el artículo 113 de la Constitución Igual Política de los Estados Unidos dice que los daños con motivo de su actividad administrativa irregular que causen los bienes o derechos de los particulares serán objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases límites de los procedimientos que establezcan las leyes. Pues todo está establecido en la Constitución, lo que pudiera hacerse sancionado si detectan lo que son algunos actos de omisiones, pero pues realmente nadie hace nada. Entonces, por ejemplo, se necesita entender las causas y nuevas expresiones de la corrupción en la democracia, especialmente en democracias jóvenes como las latinoamericanas, que existen todas las razones para necesitar ponernos a la corrupción. Muchos hacen referencia en el argumento ético de que el abuso de poder, la impunidad son inmorales, lo cual es cierto. Es obvio que quien ostenta un cargo público no debe robar de los impuestos de la gente ni usar influencias para fines personales. Lo que buscan el servicio público debe entenderse que de una vez por todas que la política no es una carrera para hacer dinero. Si quieren hacer dinero debemos empujarnos hacia oficios diferentes, los cuales han cuantificado que el costo económico y el costo de la oportunidad de la corrupción en determinado de mayor nivel de desarrollo económico social también son unas reflexiones acertadas. La corrupción en sí, tanto en acción llevada a cabo por funcionarios públicos, implica una violación a los derechos humanos, indudablemente, y esencialmente lo es, en tanto a lesiones y principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades a los ciudadanos. Pues puedo concluir que en realidad vivimos en un mundo donde cada persona hace lo que sea su beneficio para obtener a costa de lo que sea, lo que le pueda sacar provecho. Podría decirse que toda la humanidad es corruptible, pero en este caso nos enfocamos más en las autoridades públicas, ya que son los que nos representan y cuidan de la sociedad.
A veces no debemos de dejar que esto pase o ser caso omiso a eso, pero pues en realidad en el trasfondo del asunto no podemos ver con seguridad o tener pruebas que realmente puedan comprometerlo, porque debido a veces al miedo pues no hacemos nada, pero en realidad ellos mismos hacen lo que están ofreciendo ese tipo de servicio, y pues los mismos empleados que allí ellos trabajan a veces hasta lo pueden obligar a que paguen cuotas con tal de que permanezcan allí, pero pues el miedo es lo que no nos deja lo que es actuar debido a lo que es correctamente. Es todo lo que puedo decir y muchas gracias.